En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la memoria de Santa Isabel de Portugal. La llamamos de Portugal, aunque en realidad nació en el antiguo reino de Aragón. Vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV. Hija de Pedro III de Aragón, nieta de Jaime I, bisnieta por parte de madre del emperador Federico II, y fue dada en matrimonio, como hacían los reyes con sus hijas en aquellos tiempos, pues a otro rey, y se casó con el rey de Portugal siendo ya muy jovencita. Tuvo 2 hijos, pero un matrimonio complicado por cómo era el marido. El marido, era un mujeriego impenitente, era pendenciero, de un carácter muy difícil, pero ella supo ser una cristiana absolutamente ejemplar, poniendo paz en todo lo que se podía, tanto que fue la gran mediadora de la paz entre Castilla, el reino de Castilla y el reino de Portugal. Y después, cuando los hijos fueron creciendo, el gran problema eran los hijos bastardos del rey que querían asumir el poder y el control del Estado, lo que originó una guerra civil del hijo mayor del rey contra el mismo rey. Y eso hizo que tuviese que mediar muchas veces, intentar poner paz, hasta que lo consiguió la reina Isabel. Después de la muerte del marido, ella decide venderlo todo, dejarlo todo, y se hizo primero terciaria franciscana. Después fue en peregrinación a Santiago de Compostela. Allí dejó su corona como reina madre ya, y decidió entrar en las Clarisas, y entró en las Clarisas de Coimbra, llevando una vida absolutamente ejemplar. Se empezó el proceso de canonización, y entonces una de las primeras cosas que obligaban era ver cómo está el cuerpo, y descubrieron en el siglo XVII el cuerpo totalmente incorrupto de la reina, y fue beatificada, después canonizada, no por ser incorrupta, sino por su vida absolutamente ejemplar ante Dios y ante los hombres. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia a Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que creas la paz y amas la caridad, tú que otorgaste a Santa Isabel de Portugal la gracia de conciliar a los hombres enfrentados, muévenos por su intercesión a poner nuestros esfuerzos al servicio de la paz, para que merezcamos llamarnos hijos de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Amós. Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa. Compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, hará ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza, y habrá un llanto como por el hijo único,
y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi alma se consume, deseando continuamente tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira cómo ansío tus decretos, dame vida con tu justicia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura continuamos con el profeta Amós y cómo se queja de las injusticias del pueblo, cómo se cambian las balanzas trucadas, cómo se compra, decía, por unas sandalias se compran a los pobres, como cosas que también están muy de moda hoy, como se quiere trabajar los días festivos para ganar más dinero, diciendo exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano. Quien lo único que importa es el negocio, el dinero, el estafar. Cambiáis las medidas, falseáis las medidas, cambiáis. En el fondo es la injusticia por la injusticia y el dinero por el dinero. Y mis intereses son lo que cuentan y nada más. Y eso llevará al fin de Israel, después al fin de Judá. Y ese es uno de los grandes riesgos de nuestra civilización, que le puede pasar exactamente lo mismo en nuestra época como en aquella. Si lo único que cuenta es el dinero y basta, estamos acabados. Y acabará mal. Y no porque lo diga yo, es la constante histórica de todas aquellas civilizaciones donde al final solo importa el lucro, solo importa el dinero y no importan las personas, siempre acaban mal.
Mientras que el Evangelio de hoy es el que se repite en los 3 evangelios sinópticos, aun con pequeñas diferencias, es la vocación de Mateo, también llamado Leví. Es normal, como Pablo es Saulo y es Pablo, como Pedro será Simón y Pedro. Era normal poner a veces 2 nombres y tener 2 nombres. Aquí es Leví, Mateo, que es el mismo personaje. Es el evangelista y apóstol Mateo. Cobrador de impuestos, o sea, ante el mundo, mala gente. Cobrador de impuestos, algunos dicen que eran los impuestos directamente para los romanos, el impuesto del dacio, de lo que se cobraba por las mercancías que entraban en las ciudades o en los pueblos, y en aquellos tiempos que no había el IVA y otros impuestos, pues se ponían estos impuestos a las mercancías. Otros dicen que este impuesto no lo cobraban exactamente los romanos, sino que lo cobraban ellos para dárselos a Herodes. Bueno, nos importa poco, porque Herodes era un reyezuelo puesto por los mismos romanos, o sea que a la hora de la verdad viene a ser casi lo mismo. El caso es que estos impuestos no van para los judíos, así que son vistos como mala gente que se aprovecha de los demás, y aunque sean judíos, vienen vistos como gentiles, o sea, como lejanos del pueblo de Israel, como gente mala, gente pagana, aunque no lo sean. Y dice que Jesús lo ve y le dice: sígueme. Los evangelios normalmente son excesivamente parcos en palabras. Es muy posible que Mateo hubiera ido a ver a Jesús alguna vez, a verle a él, a oírle y a verle, no tanto a hablar con él. Es posible que ya fuese no bien un discípulo, pero sí un interesado en las cosas de Jesús, que hubiera ido escuchando su palabra, y un día Jesús pasa por delante de donde está trabajando y le dice: ven y sígueme. Un poco lo mismo que pasa con Pedro y con Juan. Si uno se coge estrictamente un evangelio, dirá: Jesús pasó donde estaban trabajando con la barca y les dirá: venid y seguidme, y lo dejan todo y lo siguen. Los otros evangelios, menos parcos en palabras, dirán toda la historia, cómo fueron conociendo a Jesús, cómo lo iban escuchando, y después viene el momento de la llamada. Si no, no acaba de entenderse bien. Aquí podría pasar lo mismo. Y ante el gozo de que lo ha escogido para dejarlo todo y llevarlo con él, decide hacer una gran fiesta. ¿Y a quién invita? Lógicamente a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Pues la mayoría cobradores de impuestos. Y así hacen dice el Evangelio de Lucas, dirá que serán una gran cena. Hace esta gran comida, y estas comidas se hacían en las plantas bajas, puertas abiertas, de forma que la gente podía incluso entrar y hablar con los convidados. No eran cosas cerradas como las casas hoy. Por eso los judíos van a ver, los maestros de la ley, los fariseos, van a... ¿qué pasa ahí dentro? Quedan como medio a la puerta, pero pueden entrar. Era normal poder entrar y saludar a la gente. Y empiezan a criticar. ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La mentalidad de los fariseos era clara: solo se come los santos con los santos, los judíos con los judíos. Los pecadores no hacen las abluciones y la limpieza necesaria legal, son gente impura. Con esos ni se come, sino quedamos impuros nosotros. Jesús, si fuese un profeta, si fuese una persona de bien, no comería con los pecadores. Y entonces es Jesús que responde: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí, como hemos explicado tantas veces, tiene un doble sentido lo que está diciendo Jesús. Un sentido evidente:
Si son pecadores, precisamente para eso he venido, para salvar a los pecadores. Les estamos llamando a la conversión. Y así es bueno estar con ellos cuando lo que se hace es elevar niveles, cuando lo que se hace es no simplemente estar con los pecadores, sino llevar la gracia de Dios. Esto lo explica muy bien San Juan Crisóstomo, cuando dice que la vida está entrando en lo que es el banquete. El banquete se hace en honor de Jesús, pero Jesús lo hace en honor de ellos para salvarles, para darles la vida, y la vida con mayúsculas, la vida eterna. Pero hay un segundo sentido en esta frase, tal vez irónico, y viene a ser como una acusación a todos aquellos que se creen justos. Claro, ¿cómo puedo, cuando dice no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores? El problema está, Jesús ha venido a llamar a todos los hombres, pero cuando alguien se cree justo y bueno, Dios no puede hacer nada por él. Solo cuando uno se da cuenta de que es pecador se puede salir del pecado. Solo cuando se da cuenta de que es pecador puede pedir la gracia de Dios. Solo dándose cuenta que uno es pecador se da cuenta de la santidad de Dios y de la acción de Dios. Y viene a ser lo mismo que aquello que decía Jesús a los fariseos: las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, y que podría decir también a muchos cristianos. ¿Por qué? Porque el que es pecador y se sabe pecador se puede convertir. No quiere decir que los malos sean los buenos y los buenos sean los malos, no es eso. Sino que el que sabe que hace el mal, aunque sea por debilidad, puede convertirse, cambiar de vida y llegar al bien. El que se piensa que es bueno, pero que en realidad no tiene ni misericordia, ni tiene caridad, ni tiene nada, con lo cual de bueno nada, no se puede convertir. ¿Cómo se va a convertir uno si ya se cree que es perfecto? Y eso, por desgracia, pasa en muchos cristianos, o en algunos al menos. Pasaba en muchos fariseos, que creyéndose justos, lo único que hacían era destrozar al prójimo. No existía ni el sentido de la caridad, ni la misericordia, ni el bien, y estaban en pecado más que los demás, pero con la convicción de que ellos eran los buenos y los santos. Por eso todos los santos de verdad se han considerado y se han sabido pecadores, porque saben muy bien que aunque intenten hacer bien las cosas, si lo llegasen a hacer es por gracia de Dios. Y cuanto más uno intenta hacer el bien, más se da cuenta de lo que cuesta, y de que no se sale, y de que no llega a hacer todo aquello que Dios querría. Es aquello que San Pablo explica muchas veces. Quiero hacer el bien, pero hago el mal que no quiero. Y no es que Pablo hiciese el mal, ni mucho menos. Solo que cuando se va en el camino de la santidad, uno se da cuenta de todo lo que Dios te va pidiendo y no llegas. No llegas ni de lejos a lo que Dios quiere. Y entonces lo que es el bien y el mal hay una percepción muy diferente de lo que el mundo piensa. Para el mundo el bien y el mal son cosas muy exageradas. El bien y el mal están en cada acto, en cada cosa que vamos haciendo. A veces en cosas nimias, pequeñas, pero donde realmente allí nos vamos jugando nuestra vida cristiana. Y también hay un detalle que a veces, aunque sale del texto, el Señor a veces nos da la gracia y a veces no nos la quiere dar del todo. Como diciendo, mira, todavía somos, o sois, pero diciéndonos a nosotros, somos soberbios. Si todo lo consiguiésemos con facilidad, solo poniendo un mínimo esfuerzo, creeríamos que la gracia de Dios no cuenta, que solo contamos nosotros. Y a veces el Señor hace como si nos dejase de su mano, para que nos demos cuenta que sin su gracia nada podemos, de que solo la fuerza de voluntad puede en algunas cosas, pero no en todo, ni muchísimo menos. Y que en el fondo lo que hemos de vivir es su gracia, su vida, lo que Él quiera en nosotros, y no tanto nuestra voluntad. Por eso el cristiano sabe que no es nada fácil vivir en cristiano. Cuando muchos anticristianos de todas las épocas decían, bueno, la gente se hace cristiano para aliviar su conciencia,
no sabían lo que decían, porque el cristiano es aquel, el auténtico cristiano que tiene conciencia, o sea, que hace cada día, va viendo lo que está bien y lo que está mal, y no le es fácil, no le alivia. Realmente el ser cristiano, el no tener conciencia es al revés. Le va purificando la conciencia, y aquella conciencia cada día ha de ser más dura consigo mismo, no con los demás, que ha de ser más misericordiosa. Por eso no es nada fácil ser cristiano. Lo fácil es no serlo. Es intentar quemar la propia conciencia y vivir como si uno no tuviese. Aparentemente mucho más fácil, lo es, pero destroza a la persona, y destroza no solo a él mismo, sino a los que están con él. Reunidos en nombre de Jesús, presentemos al Padre nuestras plegarias. Podemos responder diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por el Papa y los obispos, por las comunidades de cristianos de todo el mundo, oremos. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos, oremos. Por todas las naciones, por sus gobernantes y políticos, por los que de distintos modos trabajan por la justicia, la libertad y la paz. Oremos. Por los pobres, por los enfermos, por los que más sufren las consecuencias de la crisis económica, de la violencia, de la injusticia. Oremos. Por todos los difuntos, conocidos y desconocidos. Oremos. Por los que celebramos esta Eucaristía, por nuestra parroquia, por la amistad entre nosotros. Oremos. Escucha, Padre, lo que te pedimos por nosotros y por todos los hombres, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de todas sus almas. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó con nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por su presencia alentadora luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos cantamos sin cesar el himno de alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jaume Piñol y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, a José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
encantados con estos sagrados misterios, te pedimos, Señor, nos ayudes a seguir los ejemplos de Santa Isabel de Portugal, que te rindió culto con devoción constante y se entregó a tu pueblo en un continuo servicio de amor por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias.